trata de priorización, se refiere a la prioridad como personal de salud. Como personal de salud nosotros tenemos que dar prioridad, ver lo esencial, lo que resalta en un problema de salud. ¿Qué es el problema? Es algo anormal, que no está dentro de los parámetros normales. En este caso mencionamos lo que es en el tema de daño a la salud. Está la enfermedad, morbilidad, está la muerte, ¿no? Entonces, eso es sobre los problemas. Entonces, nosotros como personal tenemos que saber priorizar sobre ese grupo de riesgo, qué medidas nosotros vamos a tomar. De manera general, al final, les voy a leer a qué se refiere, pero ya más o menos les estoy adelantando antes de empezar la clase, ¿ya? Priorización de los problemas de salud. Sobre este tema hay lo que es fórmula, hay cuadros, es más literal y en parte numeral que está implicado a la explicación de las siglas sobre este tema. Como prioridad, ¿cómo priorizar los problemas de salud detectados en una comunidad? Es lo que le decía yo. ¿Cómo nosotros debemos de priorizar? Nosotros debemos de... ¿Hay otro sinónimo? ¿Cuál puede ser de priorizar? Uno dice, es prioridad para mí estudiar. Importante. Es prioridad para mí no sé trabajar. A ver, ¿qué es priorizar en salud? Es importante para mí. Eso, es importante. O sea, todo lo que es importante de resaltar cuando presenta un problema de salud, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la comunidad? Sea en un barrio, en un distrito, en un municipio o en todo el departamento de Santa Cruz, donde nosotros estamos haciendo el estudio. Ahora, priorizar, organizar las cosas para que resalte o nosotros veamos lo más importante y se haga y se trate primero, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene que tratar primero? Buscar la causa, el origen de en este caso, de la enfermedad, ¿no ves? Ahora, es de acuerdo a los diferentes factores que incluyen cuán crítica sea esta tarea. ¿Qué significa? De que tenemos que analizar nosotros, por ejemplo, si hay un grupo de riesgo en este distrito 1 de cierto número de personas, por ejemplo aquí, no hay agua potable en todo el distrito 1 y tienen los niños diarrea y los adultos. Tenemos que priorizar, investigar el por qué la causa de diarrea. Ya estamos detectando que es el agua no potable, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Si es urgente, nosotros tenemos que hacer una propuesta de tratamiento para mejorar esa calidad del agua. O también, o si no es urgente, ¿y cuánto tiempo lleva de completar cada una? Ahora, la priorización, ¿qué significa la jerarquización? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos dentro de las normas legales, hay un triángulo que se llama la pirámide de Kelsen. En salud es lo mismo. Aquí en el triángulo, en la punta, está la Constitución, que es la norma jurídica, la MAE, y del cual desprenden todas las normas. En este caso, ¿qué es lo que pasa en priorización? Aquí tenemos en la punta, en el triángulo, ¿cuál es lo primordial? Tenemos que, ya, para tratar todos los pacientes con diarrea, sean menores o adultos, ¿qué tenemos que priorizar? Ya detectamos cuál era el problema, el agua. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? El tratamiento del agua como personal de salud. A eso se refiere la priorización, a la jerarquización. Después pueden haber otros factores, ¿ya? ¿Qué pueden haber? Recursos económicos de los pacientes, de las personas que no tengan, que sean de escasos recursos, personas que no tienen un trabajo estable, y así va bajando de algo secundario, y lo primero es el agua potable. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la priorización de los problemas de salud? Uno tiene que hacer el estudio cuidadoso, como le dije, tenemos que saber detectar qué es lo primero que nosotros, qué es lo que nosotros primero vamos a tratar. Otro, el resultado tiene que ser claro y fácilmente entendible de todos los casos. Por ejemplo, ahora que está la gripe, la influenza, tenemos que saber nosotros detectar que en un colegio hay bastantes casos. Como les dije ayer, les voy mencionando, si se presentan tenemos que ver si el regente desde el ingreso no hace las medidas de bioseguridad. Si hay niños con influenza y los padres no son conscientes, le dicen a la profesora, mi hijito fue diagnosticado con influenza, no, pues no hay que enviarlos al colegio, ¿no ves? Si están empezando con los síntomas, así evitamos el contagio, ¿ya? Entonces, tiene que ser fácilmente entendible.
Ahora, ¿cuál es la desventaja de este tema, de este capítulo de priorización? Hay criterios no visualizados. ¿Qué significa? Que hay personas dentro del personal de salud que no entienden qué es priorización o no detectan qué es lo prioritario. Otro que es poco flexible, o sea que sí o sí nosotros tenemos que detectar cuál es la prioridad, cuál es el factor que está causando esa enfermedad o esa patología en toda esa comunidad. Lo otro, no se puede utilizar grupos muy grandes, ¿ya? Si nosotros queremos hacer un estudio específico, a ver, si en el caso del COVID, ¿dónde empezó el problema? Cuando estaban festejando aquí en Porongo, ¿se acuerdan? Empezaron a las personas, lo aprendieron, querían meterlos presos, que bebieron y de ahí empezó, ¿no? A difundir, así. No se puede ver en grupos muy grandes. ¿Qué es lo que se hace aquí en Santa Cruz, como inclusive en este caso del COVID? Ahí ellos han hecho el estudio por distrito. En ese lado del municipio de Porongo empezó, se fue expandiendo hacia los demás distritos. Se fue haciendo el estudio por distrito. No se base de manera general, así en grupo cerrado, a todo el departamento de Santa Cruz, se refiere a eso. Ahora, puede aplicar la priorización uno cuando entiende y comprende, ¿ya? Uno tiene que saber, entender y captar, comprender para qué yo voy a aplicar la priorización de este problema de salud. Uno, tengo que definir el problema de salud. Uno, ¿es COVID? Ya. En el anterior caso, era con deshidratación, sin deshidratación. En los casos de los niños, los que les dije, son niños con gripe, con influenza. Yo tengo que saber definir como personal de salud cuál es la patología de la enfermedad. La magnitud del problema, cuántos pacientes me está afectando o cuánto es el número de población enferma. La gravedad del problema, si es emergencia, si hay tiempo para esperar y si no. En urgencia hay espacio de tiempo, la emergencia hay que actuar de manera inmediata, ¿no? Ya. Ahora, la capacidad del servicio y de la sociedad a resolverlo. La capacidad que tiene el personal para resolver ese problema. La importancia del daño y su consecuencia. Ahora, si hay algún acuerdo entre la comunidad, aquí también pueden participar, como les decía, si fuera en un municipio, los ARS, las autoridades locales de salud. En este caso en la ciudad, le llaman las juntas vecinales, que también pueden participar en este acuerdo de hacer un compromiso, uno de ir, si es al director del colegio para hablar sobre los niños, o si es sobre cierto barrio de que tenga un número elevado de gripe o influenza para tomar algunas medidas, hacen algún acuerdo. Se tiene que cumplir las metas, planificar. Si es a corto plazo, en el momento, no puede ser a mediano ni a largo plazo, dependiendo de la patología de la enfermedad. Lo que les mencioné, este tema está relacionado con si no me equivoco, el segundo capítulo, el daño a la salud. Ya, como les dije, el daño a la salud es sinónimo de enfermedad, de discapacidad y de muerte. Ahora, aquí de aquí en adelante vamos a empezar a hablar del riesgo absoluto y riesgo relativo, ¿ya? Donde les expliqué que van a haber cuadros, letras, todas esas cosas. Ahora, el riesgo, de manera general, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad que ocurra un daño. El daño se refiere al evento epidemiológico, en este caso ya sea una enfermedad, el accidente o la muerte de cualquier persona por diferentes tipos de patología. Se determina este riesgo con dos tipos de criterios, clínico y de laboratorio, si fuera en este caso de cualquiera de estos ejemplos aquí. Entre laboratorio clínico y clínico y de laboratorio, aquí nosotros vamos a cuantificar su frecuencia de la comunidad. Por ejemplo, si en Valle Grande, generalmente en Valle Grande, la gente es diagnosticada con Chaga, porque hay mucha vinchuca, ¿no ves? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace acá? Acá se cuantifica la frecuencia de la comunidad. ¿Qué es lo que hacemos en estos pacientes? En la clínica ya lo diagnostican porque tiene problemas del corazón, de los intestinos, tiene cardiomegalia, colon, etc. Los pacientes con Chaga. Y para confirmar, hacemos el laboratorio del parásito del tripanosoma cruzi, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí aplicamos en ese tipo de patología. Pueden haber otros ejemplos. Se expresa en tasa.
En este caso, hay dos ejemplos que yo le puse, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad infantil, ¿a qué se refiere de manera general? No les voy a poner ejemplos, casos complicados, porque ya con lo que viene el riesgo relativo y riesgo absoluto suficiente para mí con este tema. Ya solo aquí vamos a definir la tasa de mortalidad infantil, porque en lo posterior, en los otros temas, se aplican en cuadros que están más entendibles. ¿Ya? Ahora, la tasa de mortalidad infantil mide la probabilidad de un recién nacido de morir antes de cumplir su primer año. Es el porcentaje de muertes por cada 1000 nacidos vivos. Aquí, si se presenta antes de los 28 días, ¿cómo se llamaría la tasa de mortalidad neonatal? Si es antes de los 28 días, es tasa de mortalidad neonatal. Posterior a eso, es tasa de mortalidad infantil. Ahora, otro tipo de ejemplo, tasa de mortalidad materna. Mide el riesgo de morir en una mujer, ya sea embarazada, parto normal o por cesárea, y el puerperio, cualquier tipo de puerperio, inmediato, mediato, tardío, etcétera, ¿ya? Aquí se aplica la tasa de mortalidad materna. Al valorar el riesgo, detectamos grupos etarios de más riesgo. Como les dije, si nosotros en este distrito 1 diagnosticamos un gran porcentaje de pacientes con influenza, con gripe, y ahí vamos a detectar qué grupo de riesgo tiene más riesgo de enfermarse, sean niños menores de 5 años, sean los jóvenes o personas de la tercera edad. Y tenemos nosotros que dar prioridad en los servicios de salud. Uno, por el tema que les expliqué, los medicamentos en estos días, la atención, la recurrencia, etc. Ahora, los grupos de alto riesgo. Ahora, ¿qué es el grupo de alto riesgo? El grupo de alto riesgo es la población que está y ha estado expuesta, o sea, que está presente actualmente y que anteriormente ha presentado la misma patología, la misma enfermedad. Entre comillas, serían factores de riesgo que tiene la mayor probabilidad de contraer una enfermedad que le provoque invalidez o muerte. ¿Qué significa? Si una persona actualmente se enfermó de una patología y se vuelve a enfermar, tiene mayor riesgo de ¿qué? De presentar complicaciones o de morirse, ¿no? Ahora, el factor de riesgo es una combinación de la probabilidad que se produce en un evento y da consecuencias negativas. Ahora, el factor de riesgo, en ciertas circunstancias, condiciones, características, está asociada a la probabilidad que ocurra un daño de salud. Esto lo hemos repetido antes, el daño de salud. Puede ser determinístico y predictivo. Esto, ¿qué significa determinístico? Es el desarrollo del daño, la enfermedad, discapacidad, muerte, o sea que es determinante, es tácito, es como les digo, que no se puede cambiar, que eso sí o sí se va a presentar, eso de manera espontánea o de manera involuntaria, no digo voluntaria porque no es provocar, de manera involuntaria, es determinante, sí o sí se va a presentar. Ahora, lo predictivo solo anuncia el daño. Factor de riesgo, por ejemplo, cuando yo estoy empezando con un resfrío, con una gripe, solo estornudo, me siento así de caída, es predictivo. Puede ser que me esté dando un resfrío, o también puede ser que tenga yo duda de que sea COVID, cuál es la diferencia, que no me está dando fiebre, etcétera. Predictivo de que sí, yo me está causando algún daño, algún tipo de enfermedad, pero en lo determinístico, ya los síntomas son clásicos. Cuando es COVID, empieza con fiebre alta, empieza con las características de los síntomas específicos de la enfermedad. ¿Ya? A eso se refieren determinístico y predictivo. El uno es clásico con su sintomatología, el determinístico, el predictivo, hay duda, que no es específico. Ahora, según su naturaleza se clasifica en interna y en externa. El factor de riesgo. Ahora, en esto de la naturaleza no lo vamos a desglosar de interna y externa, vamos a hablar lo que ya yo lo mencioné, lo que me interesa que ustedes aprendan sobre este tema de priorización, esto de la salud.
El riesgo se expresa o se mide, como dijimos en un inicio, en tasa. Aquí en este ejemplo de este cuadro, si ustedes se lo memorizan, este cuadro de los libros, de cualquier libro que ustedes vean sobre este tema, o del doctor que está del doctor, ¿cómo se llama el docente? El doctor Prieto. No va a ser necesario que ustedes qué significa la haya, entonces ya si esto se lo tienen en mente, este cuadro didáctico, le van a entender fácil, ¿ya? Aquí miren, por ejemplo aquí, en una población X se puede presentar un caso Y sobre este cuadro de situación. Esta es una tabla de representación de una población, de cualquier población, distrito, barrio, puede ser de una comunidad, etcétera, ¿ya? ¿Qué significa A? ¿Qué significa B? Lo que les voy a empezar a explicar. C y D. El A, si una población, aquí por ejemplo, los componentes, ¿cuáles son? El sí y el no. Arriba y al lado izquierdo. Ahora vamos a empezar a descifrar el A. Si una población expuesta presenta factores de riesgo, va a presentar daño ¿en qué? En cuestión. Daño en cuestión. Ya. Ahora, el B. Si esta población con factor de riesgo, aquí con no presenta daño en cuestión. Ahora, ¿qué significa el C? De esto se arman las fórmulas, perdón. ¿Ya? De este cuadrito se desprende cierta fórmula. El C. Si hay una población no expuesta a factores de riesgo, que no tiene ningún factor de riesgo, aquí va a presentar, ¿qué dice? Sí, va a presentar daño en cuestión. Ahora el D. Si esta población no expuesta al factor de riesgo, no presenta daño en cuestión. Miren, fíjense, estos 4 cuadraditos, ¿qué dice? Daño en cuestión, daño en cuestión, daño en cuestión. ¿Me entendieron? Estos 4. Aquí dice el sí y el no. El sí que presenta este daño en cuestión. Y aquí el no que no presenta el daño en cuestión. ¿Ya? Ahora, este sí del lado izquierdo y este no es el factor de riesgo. De ahí se saca la interpretación para la fórmula. ¿Qué significa A? ¿Qué significa B? ¿Qué significa B? ¿Y qué significa D? Ahora, el total de población expuesta a este factor de riesgo viene a ser la suma entre el daño en cuestión y entre el que no tiene daño. Mire, total de población expuesta al factor de riesgo, A más B. Ahora, aquí el total de población no expuesta al factor de riesgo es C más D. Ahora, la suma de estos dos es la población en estudio. Todo esto, estas dos fórmulas vienen a ser la población en estudio, de manera general, ¿ya? Ahora, yo para poder interpretar también sobre este daño en cuestión, el A más C es el total de población que presenta el daño. Dice daño en cuestión es el total A más C. El B más D es el total de población que no presenta el daño. Esto de aquí es lo importante, esto en forma de L invertida. De estos 6 cuadritos, este es el resultado. ¿Le entendieron? ¿Sí? Facilito, ¿no? Y así le pueden sacar una foto y ya ustedes mismos practican mentalmente y sáquenle foto. También a mi diapositiva le pueden sacar foto. Porque incluso para la parte práctica, si ustedes ven en los libros de Aguado, otros libros que yo les dije, son libres de buscar otros libros de apoyo o del doctor Prieto, también está, pero no está así de manera sucinta. ¿Ya? Y no lo van a encontrar esto, muy poco lo explican así de esta manera. Yo esto lo aprendí en mi posgrado de la maestría. ¿Ya? Ahora, calculamos, dice, la medida de riesgo y se mide de dos formas, lo que les expliqué. Vamos a ver en este capítulo el riesgo relativo y el riesgo absoluto. Aquí en esta parte solo menciona
por ejemplo, aquí la incidencia entre la población expuesta y la no expuesta. ¿Cuál es la fórmula? A, ¿qué significa aquí? A dijimos que es la población expuesta al factor de riesgo que presenta daño. Dividido acá abajo, A más B, sobre este total de población expuesta al factor de riesgo. Ahora aquí, incidencia entre la población no expuesta. ¿Cuál es la fórmula? El C. ¿Qué dijimos del C? Población no expuesta al factor de riesgo que presenta daño en cuestión, dividido entre ¿qué? La que presenta y la que no presenta. Sí, dividido, ¿no? Aquí. Es solo saber interpretar, por eso le decía, sáquenle fotos, memorícense para memorizar y después ya le vayan entendiendo. ¿Le entendieron, no? Para que cambiemos de diapositiva, ¿sí? Ya. Ahora, aquí, esto es teoría sobre el riesgo relativo. Aquí, mire, van a ver, cuando sale el riesgo relativo igual a 1, mayor a 1, menor a 1, ¿qué significa? En resultados estamos hablando. El riesgo relativo es una medida relativa de efecto común que indica cuánto o cuántas veces tiende a desarrollar el evento de este grupo de personas o de sujetos. El riesgo relativo no tiene dimensiones, es una razón. Esto creo que ustedes lo ven también en estadística. Alguna vez lo mencionan, pero no lo desarrollan, recién lo desarrollamos en epidemiología. Se hace más comprendible, más explicativo. El riesgo relativo es una razón. El rango de valor del riesgo relativo es de 0 e infinito. Puede ser de números pequeños hasta mayor, hasta grandes los números. Por eso es que ese cuadrito que les acabo de explicar se resume en eso. Que el resultado puede ir de 0, de 0, tanto, a infinito. Identifica la magnitud o fuerza de asociación, lo que permite comparar la frecuencia que ocurre el evento de la enfermedad, la patología. Ahora, si en un resultado el riesgo relativo nos sale igual a 1, ¿qué significa? Indica que no hay asociación entre la presencia del factor de riesgo y el evento. Si fuera menor a 1, ¿qué significa? Que existe asociación positiva. Es decir, que la presencia del factor de riesgo se asocia a una mayor frecuencia de suceder el evento. Si fuera menor, indica que existe una asociación negativa. Mayor a 1, asociación positiva, menor a 1, asociación negativa. Que no existe aquí el factor de riesgo, que existe es un factor protector. Si fuera negativo, ¿qué significa? Mejor si no se presenta, o sea, mejor si sale menor a 1. Ya es un factor protector para la persona, o si estamos haciendo un estudio para las personas, si estamos haciendo el estudio en una población determinada. Eso es lo que nos da a interpretar si nos da un resultado menor a 1. El riesgo relativo no, aquí lo que resalta es rojo, no se utiliza en estudios de casos, controles y retrospectivos, ya que no es posible calcular las tasas de incidencia. La razón, en este caso, de los ratios, también lo llevan ustedes en estadística. El concepto de riesgo relativo es más difícil de interpretar que el riesgo absoluto, el que vamos a ver posteriormente. Y hay que tener en cuenta que se habla de enfermedades, este riesgo relativo alto a una enfermedad no implica que el riesgo absoluto sea alto. O sea, este riesgo relativo es más complicado para poder calcularlo a comparación del siguiente que nosotros vamos a ver. Interpretar el riesgo relativo es importante ¿para qué? Por ejemplo, si un riesgo relativo, si nos da como resultado aquí mayor a 1 a 40, ¿qué quiere decir? Que los expuestos tienen 40 veces más probabilidad que los que no están expuestos a desarrollar la enfermedad. Es lo que vimos, factores de riesgo con síntomas. A este lado vimos factores de riesgo y aquí en el A, B y C y D, ¿qué era? ¿Presenta daño en cuestión? No presenta daño. Eso, el daño, esto quiere decir. El daño en cuestión es esto. Aquí se resume también para que entiendan ese cuadrito, miren. Si nos da un resultado de riesgo relativo, como dice acá que va de 0 al infinito, si nos da un resultado de 40, ¿qué quiere decir?
que los expuestos tienen 40 veces más probabilidad de enfermarse, etcétera, que los no expuestos a desarrollar la enfermedad o de cualquier caso. ¿Ya? Ahora, el riesgo, ya de lo anterior ¿le entendieron? ¿Captaron? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, el riesgo relativo, pues seguimos, continuamos con el mismo riesgo. Un ejemplo aquí. El anterior fue en letras mayúsculas sobre ciertos casos y esto es en letras minúsculas sobre otros casos del mismo riesgo relativo. Ejemplo, el mejor estudio para calcular el riesgo relativo en ciencia en el área de la salud de nosotros son los estudios prospectivos. En este caso, estudios de cohorte, ensayos clínicos cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo estudios de una enfermedad nueva. Queremos ver un tipo de medicamento X que queremos aplicar a 10 pacientes que estamos estudiando. Agarramos nosotros, han escuchado de los ratoncitos antes de farmacología, le aplican cómo reaccionan cada ratoncito sobre ese medicamento. Ahí vemos nosotros cuán efectivo será ese medicamento o no para esos pacientes con ese diagnóstico. Ahí, en este caso del ensayo clínico, donde la población, aquí por ejemplo también se extraen las muestras para la enfermedad, en este caso también lo mismo, en estos pacientes podemos extraer ya sea la sangre, podemos pedirle muestra de orina o el líquido cefalorraquídeo con procedimientos especiales cuando tienen algún tipo de cáncer, de tumores, etc. ¿Ya? Ahora, este factor de riesgo tiene, o sea, este factor de riesgo aquí menciona y otras sin a tal exposición. También puede haber casos de pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de patología y de a la larga con el tiempo no se dan cuenta que tenían esa enfermedad. Ocurre generalmente con los tipos de cáncer, ¿no? Que también aquí esto sin exposición, o sea, no necesariamente que ella, por ejemplo, tenga el cáncer de piel, ¿no? o cáncer de, no sé, de mama, que yo esté en contacto, ella me va a contagiar, pues no necesariamente tiene que estar en exposición al lado mío para que me contagie, a eso se refiere. ¿Ya? De cada muestra se calcula la incidencia acumulada de expuesta y se calcula su cociente. En este ejemplo, en este cuadrito, el riesgo relativo, otro ejemplo. Incidencia acumulada en expuesto sobre dividido en incidencia acumulada en no expuesto. Aquí, si se dan cuenta, es diferente a esto de aquí. El A dividido sobre estos dos componentes, el C dividido sobre estos dos. Ahora aquí, tenemos en este cuadrito pacientes enfermos, pacientes sanos, expuestos, no expuestos. Aquí, estos pacientes, ¿cómo lo pueden interpretar ustedes aquí en este cuadrito? Ya con lo anterior que lo hemos visto. El A sería pues los que presentan la sintomatología de la enfermedad. Esos pacientes expuestos que presentan la enfermedad, síntomas. Pacientes expuestos que no presentan síntomas. Es el ejemplo que yo di ahorita, ¿no? Aquí el otro. Los no expuestos, el C. Que tienen enfermedad pero no están expuestos. Ya. Y el D. Que están sanos y no están expuestos. Facilito, ¿no? Y ahora acá el total. Este total, ¿qué significa? A más B y C más D. A, B, de los expuestos y sanos. De los expuestos, enfermos y los sanos que están expuestos. Eso. Ahora el C y el D es los no expuestos, enfermos y sanos. Y los sanos y no expuestos. Ahora el total es la sumatoria de estos dos y los sanos lo mismo. Aquí es la población en estudio, el N. Puede ser de toda, o sea, el número total de población que estamos estudiando sobre este cuadrito. Pueden ser 100, 200, ¿no? Eso, de cualquier número, de pacientes enfermos, no enfermos, y pacientes que estén expuestos y no expuestos, todos en general ahí, va a incluir aquí lo que es el N, es una constante. El riesgo relativo no se calcula en estudios de prevalencia, sino en estudios de incidencia. Lo que también se denomina, aquí mencionamos la palabra estudios prospectivos. Estudios prospectivos o de cohorte también se denomina. Aquí un ejemplo.
el cáncer de pulmón sobre esto de aquí, la interpretación de esto. El cáncer de pulmón es más frecuente en pacientes fumadores que en los no fumadores. Lo mismo también en el cáncer de piel y otros tipos de enfermedades. Ahora, aquí el riesgo relativo es la interpretación de lo que ya vimos anteriormente, lo que les expliqué en los otros dos, en esto de acá. Pero yo también sobre esto aquí. ¿Ya? Te doy como otro ejemplo, ya sobre enfermo sano, expuesto o no expuesto. Riesgo atribuible. El riesgo atribuible es en una población expuesta a un factor de riesgo, es la diferencia entre ¿qué? Entre la incidencia de enfermedad en expuesto, esta es su interpretación, su sigla, la I, la incidencia de I sobre expuesto, y no expuesto es la I y la N, o también así como está aquí. O sea, cómo nosotros lo podemos de manera sucinta interpretar al factor de riesgo. La diferencia entre ambos valores proporcionan el valor de riesgo de enfermedad en la cohorte expuesta, que se debe exclusivamente a la exposición del factor de riesgo. Este riesgo atribuible es una medida del impacto del riesgo en la población general. En lo otro, ¿de qué hablábamos? ¿Qué tipo de poblaciones? Aquí hablamos en este riesgo atribuible, aquí dice, mire, está resaltadito, medidas del impacto del factor de riesgo en la población general. ¿Y el otro? Y el otro eran los que estaban ya expuestos. Expuestos ya en grupo específico, expuestos, no expuestos, sano y no sano, ¿no? Y esto en población general. General, sí, esa es la diferencia entre el riesgo relativo y el atribuible, ¿ya? Ahora, representa el exceso de incidencia de la enfermedad que se evitará en la población general si se interrumpiera la exposición, aquí el factor de riesgo. Lo que tienen que sí o sí memorizar, saber diferenciar, aquí hablamos de población general y en lo otro lo que se menciona. Okay. Se ha mencionado. El riesgo atribuible es una medida que informa el efecto absoluto de un factor de riesgo que produce la enfermedad, es decir, el exceso. Aquí menciona 2 veces el riesgo a enfermar, entre ellos lo que es el factor de riesgo. Estos dos dan la misma interpretación, pero diferentes definiciones. Sí. Es junto a la proporción de riesgo atribuible, medida de efecto de mayor importancia en salud pública. Este riesgo atribuible es la que más se utiliza en salud pública, en resumen en epidemiología. Es el que tiene mayor importancia, más aplicado. Ahora, este riesgo atribuible no da la extensión del problema de la comunidad y expresa la medida administrativa de la acción sanitaria lograda, de lo que nosotros queremos calcular, lo que nosotros queremos investigar, lo que queremos indagar y qué resultado queremos obtener del estudio. Aquí hay un ejemplo también sobre el riesgo atribuible. Aquí, como ya hemos visto las interpretaciones del riesgo relativo, riesgo atribuible, ¿quién ahorita voluntariamente se anima a dar una interpretación sobre este cuadro aquí, lo que está proyectado? ¿Quién quiere interpretarlo? Ya debería ya saber interpretar. Ya sabemos que aquí se da una población general y en el otro... En el otro era... Enfermo, no podemos, expuesto, no expuesto, ¿no? Específico. Sí, ¿verdad? específico. Ahora aquí, ¿cómo lo podemos nosotros en números interpretar? 27 están expuestos y aquí enfermos. Primero, ¿no? Primero vamos a ver en el cuadrito, tenemos pacientes o personas enfermas, sanas. Ahora el otro componente, expuestos al factor de riesgo X, no expuestos al factor de riesgo X y total. Y de ahí empezamos a interpretar. Aquí es ¿cuánto es el total de la población? 2.390. Eso, ahora ya. ¿Quiere interpretarlo? Ya, yo lo hago. Ya, interpreta. Ya, ¿me paro? No, claro, no, explícalo. A ver, entonces, incluye la exposición factor de riesgo X en la población. Digamos que en esta parte vamos a interpretar, digamos, por ejemplo, una tuberculosis. ¿Ya? Aquí vemos primero en el cuadro pacientes enfermos que están con tuberculosis y pacientes sanos. Pero esto tal vez, estos pacientes, a ver, vamos a ver esto.
expuestos al factor de riesgo X, o sea, expuestos al factor de una tuberculosis. 27 están expuestos, digo, enfermos con tuberculosis, pero por ahí estos 455 están viviendo con ellos, con los 27, y por ende tienen un factor de riesgo. Y por eso son en total, digamos, 482 los que están expuestos, sanos y a la vez están enfermos. La suma de esos dos. Y los no expuestos al factor de riesgo es que estos de aquí, aunque no estén en lugares epidémicos de la enfermedad o endémicos de la enfermedad, están enfermos. Digamos, estuvieron de viaje tal vez, se fueron de un lugar y llegaron a un lugar que no es endémico y se enfermaron y presentan la sintomatología donde no había la enfermedad. Entonces, y los sanos son aquellos que aún no están expuestos al factor de riesgo, pero tampoco presentan la enfermedad. Pero estos sí presentan y no están expuestos al factor de riesgo. Y esa la suma de esos dos da 1908. Entonces la total de todos estos sumaría pues la suma de estos, de los enfermos, tanto de los expuestos como los no expuestos, y enfermos y los sanos, daría un total de 2390. ¿Y eso ahí lo daban? De 482 personas expuestas al factor de riesgo, 27 desarrollan la enfermedad. 27 desarrollan la enfermedad. Aquí, mire, aquí. Por ejemplo, aquí de los 482 que están. ¿Cuántos desarrollan la enfermedad? 27. Ya, aquí en la fórmula, de 27 que desarrollan la enfermedad, entre el total, ¿cuánto sería el resultado? 0,056. Ya, ese es el resultado. Ahora, y el otro, a ver, ¿cómo lo interpretamos aquí? De 1908 personas que estaban aquí, de los que estaban expuestos, sanos y enfermos a la vez. Ya. 77 desarrollan la enfermedad, solamente 77 desarrollaron, digamos, los que estaban de viaje. Ajá, Y sobre el total de los enfermos y sanos. Ya, ahora aquí tenemos dos resultados. Aquí, ¿esto qué sería? Los expuestos y los no. Eso. Ahora, el riesgo atribuible, ¿cómo lo calculamos? Sobre los que están expuestos y los que no están expuestos. A ver, saquen esto con su celular. Este resultado para que ustedes se den cuenta la diferencia con el anterior, el riesgo relativo con el riesgo atribuible. No sería, doctora, mire, 0.056 menos 40, nomás le quitamos y sale 0.26. Menos 40. El 16. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Esto lo multiplicamos por 1000. Eso es allá, el riesgo atribuible lo multiplica. Por eso dice, el resultado puede ir de 0 hasta el infinito. Y por eso aquí vemos el resultado de 0, tanto. Y lo que hacemos es multiplicarlo por 1000 para darle una interpretación al resultado que yo estoy obteniendo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ahí el resultado? En conclusión, 16 de cada 1000 personas expuestas al factor de riesgo X desarrollan la enfermedad, debido a lo atribuible al hecho de estar expuestas al factor X. O sea, solamente 16 personas de cada 1000. De cada 1000, ¿ves? Facilito. ¿Ves? ¿Le entendieron ahora? Eso es lo que yo quería que hace rato. Entonces, 16 era por 1000, ¿no? Por 1000, claro, aquí está. Ay, perdón. Y si fuera 118, digamos, igual por 1000. ¿Cómo 100? No, tiene que salir aquí 0, tanto. O también aquí puede salir 0,15, cualquier resultado 0, en adelante, ¿no? Pero lo multiplica por 1000 y le va a salir aquí un resultado. Ya, después ya le da la interpretación. En conclusión o interpretación, de 16 de cada 1000, lo que dice acá. Y si aquí diría 116, sería de cada 116 cada 1000. Eso, así, así. Bien, felicidad. Ahí está su compañero, le entendió, captó. ¿Le han entendido todo? Por eso le digo otra vez, me interesaba mucho, me preocupaba de que primero capten, interpreten a esa tablita de la A más B más C. Ya con esto ya más fácil. Si tenemos este cuadrito, teníamos en letra, ahora tenemos con número, ya sabemos interpretar. ¿Ya? Ahora. El enfoque de riesgo en los distritos de salud, en cualquiera, no solo distrito, puede ser, como le dije, barrio, comunidad, departamento, V, manzano, lo que ustedes quieran investigar, indagar. ¿Para qué se utiliza? Uno, nosotros seleccionamos, ¿ya? Ahora, esto tenemos que guiarnos, orientarnos para ver qué acción nosotros vamos a tomar, qué medida, y si hay otros sectores, otros lugares donde nosotros también tenemos que intervenir. Por ahí en un distrito que tiene 10 barrios. Son 3 barrios que están afectados por esa enfermedad, esa patología, y hay un número significativo de pacientes. Tenemos que ver si vamos a indagar en otros barrios que están alrededor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en pacientes con dengue, ¿no?
Sabemos que el paciente con dengue que está en una casa con síntomas de dengue hemorrágico, nosotros al perímetro, a la redonda, ciertas cuadras, tenemos que averiguar e indagar como personal de salud. No es nomás que en la casa aquí de él agarre el diagnostique el personal de salud, paciente con dengue con signo de alarma, dengue hemorrágico. Ah, ya tiene, a ver, la infección, a ver cómo reacciona, si muere o no muere, bien listo, ¿no? Entonces, el vector puede, al signo de adelante, de atrás, de la derecha, de la izquierda, también puede él transmitir el dengue. Y se tiene que hacer un estudio a 2 cuadras al perímetro, a la redonda. Si yo detecto varios pacientes, él está con síntomas con signo de alarma, puede a otro paciente aparecer en la siguiente casa, en otra esquina, y eso se va ampliando. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que mi estudio hacerlo más amplio, dependiendo también del tipo de patología de enfermedad. ¿Ya? Así hacen en el Servicio Departamental de Salud, por eso es que se preocupan cuando estamos en épocas del dengue. Van a ver en la tele frecuentemente que hablan de los casos, en este caso están hablando de la influenza, también toman sus medidas, se aplican todos estos conocimientos que yo les estoy transmitiendo, ¿ya? Pero con ejemplos sencillos, no complicados, para que puedan captar. Ahora, un ejemplo, el consumo, lo que les mencionaba al inicio, el consumo de agua contaminada es un factor de riesgo de diarrea. A su vez, esta diarrea es un factor de riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico que le va a causar al niño o al adulto ¿qué? Deshidratación. Y este es un factor de riesgo de muerte, o sea, va en cadena, ¿no? ¿Cuál es la causa? Dijimos al inicio de este capítulo. Agua contaminada. El consumo de agua que no tenga agua potable, ¿no? Y esto va a ir desencadenando lo que viene, ¿no? Pues desequilibrio, deshidratación, hasta ya la persona puede morir. Generalmente esto da en el campo, ¿no? Donde no llegan los servicios básicos, ¿ya? Ese es el tema. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Nada? En la siguiente clase ya vamos a ver cuadros más complicados, ya con diferentes tipos de patología, diferentes interpretaciones. ¿Ya? Nos vemos el próximo martes y el siguiente sábado es ya la clase de la mamografía. ¿Ya? Ya, espera. ¿La lista? Qué bonita, ya acabamos la clase. ¿Lo tenés pasado o el Próximo. Ya, para los que llegaron de último, hoy en la mañana, la lista, por favor. ¿La lista?